El cielo estrellado esconde horrores que la humanidad no está preparada para enfrentar. En estaciones abandonadas, islas malditas y bosques ancestrales, algo nos observa y espera. ¿Te atreves a descubrir lo que acecha más allá de nuestra realidad? Si te gustan las historias de terror, suscríbete y activa la campana. Comencemos. Llegamos a la colonia minera Epsilon. La estación espacial secreta se encuentra ubicada en un rincón remoto del sistema solar. Al llegar, estaba sumida en un silencio sepulcral. Al acoplar nuestra nave en el hangar, noté que la atmósfera de la estación era densa, opresiva. Soy Andrei, ingeniero jefe de operaciones espaciales. Éramos un equipo de 4, Harker, el jefe de seguridad, un tipo serio que rara vez, Lina, una analista de sistemas con nervios de acero, y Novak, un técnico de soporte con quien ya había trabajado antes. La misión parecía clara y sencilla: restaurar las comunicaciones con la Tierra y descubrir qué había causado el silencio repentino en esta estación antes floreciente. Cuando cruzamos la esclusa de entrada, las luces parpadearon y un viento helado nos envolvió. Noté cómo el vaho de nuestras respiraciones se condensaba en el aire, algo inusual en una estación cerrada y en condiciones controladas. El técnico fue el primero en señalarlo. No debería haber corrientes de aire aquí, comentó, con la voz un poco distorsionada por la estática de su casco. Yo intenté no dejar que el ambiente me afectara. Después de todo, el miedo era la peor compañía en una misión como esta. Pronto llegamos a la sala de control principal. En el pasado, debía haber sido el corazón de la estación, un lugar vibrante y lleno de actividad. Sin embargo, ahora, la sala estaba destrozada. Las pantallas y monitores habían sido arrancados o destruidos, y el suelo estaba cubierto de cristales que crujían bajo nuestras botas. Fue Novak quien notó el detalle más inquietante. En una de las paredes metálicas, una palabra se repetía con trazos oscuros, como si alguien la hubiera escrito quemando la superficie con algún objeto punzante. Ellas observan en la oscuridad. Nos miramos, intentando mantener la compostura. Harker desenfundó su arma, siempre el primero en anticiparse al peligro. «Bromas pesadas de los colonos», comentó, su tono burlón traicionaba la incomodidad que empezaba a apoderarse de todos. «¿Quién dejaría una broma así y luego se esfumaría sin decir nada?», dije. Lina, en cambio, no dijo nada. Había comenzado a trabajar de inmediato, tratando de hackear lo que quedaba del sistema de comunicaciones. Los dedos le temblaban, y la luz de su casco proyectaba sombras alargadas en las paredes, dando al espacio un aire aún más tenebroso. Mientras ella continuaba intentando obtener respuestas en la sala de control, el técnico y yo decidimos explorar el ala oeste. Cada paso sonaba en un eco extraño, una reverberación que parecía tener algo más, algo latente, agazapado en las sombras. La luz de nuestras linternas creaba una franja precaria de seguridad, aunque incluso ella parecía vulnerable ante la negrura que nos rodeaba. Cada rincón estaba cubierto de sombras que parecían moverse cuando mirábamos en otra dirección, estirándose y retrayéndose. Él iba unos pasos por delante, y podía escuchar su respiración acelerada. De pronto, el pasillo se dividió en dos, y giró la cabeza hacia la derecha, señalando una puerta entreabierta. «Aquí deberían estar las habitaciones de descanso de los colonos», dijo bajito, como si temiera que al hablar más alto pudiera despertar a alguien. Empujé la puerta y entramos en una pequeña sala con literas alineadas contra las paredes. Las camas estaban intactas, pero las sábanas estaban arrugadas, como si sus ocupantes hubieran salido apresuradamente. La mayoría de las pertenencias personales estaban esparcidas por el suelo, como si alguien hubiera huido dejando todo atrás. Al fondo, vi un pequeño ventanal que daba a la negrura del espacio exterior, y por un segundo, tuve la impresión de que algo había pasado rápido al otro lado. Cerré los ojos un momento, tratando de ignorar las ideas irracionales que comenzaban a formarse en mi cabeza. Fue entonces cuando un grito retumbó por nuestros comunicadores. La voz era la de Lina, y sonaba completamente asustada. Intercambiamos una mirada y salimos corriendo por el pasillo, con la adrenalina bombeando en nuestras venas. Cruzamos los corredores desiertos, donde el eco de nuestros pasos parecía multiplicarse, hasta que volvimos a la sala de control. Ella estaba en una esquina, temblando y con los ojos desorbitados, señalando un rincón de la habitación. Harker estaba a su lado,
apuntando con el arma hacia el vacío. ¿Qué sucedió?, pregunté, mirando hacia donde señalaba. No había nada. La esquina estaba oscura, sí, pero vacía. O al menos eso pensé al principio. Respiraba de manera irregular. Había algo allí, dijo, su voz apenas audible. Se movía como humo, pero no tenía forma. El jefe de seguridad, sin bajar su arma, se acercó un poco más a la esquina, iluminándola con la linterna de su casco. Seguramente fue un juego de luces, dijo, pero su tono no era convincente. Parecía que quería creerlo, más que asegurarlo. Mientras él examinaba la esquina, sentí una extraña presión en mis oídos, como si algo estuviera tratando de invadir el espacio personal de cada uno de nosotros. No podía explicarlo, pero era una sensación abrumadora de estar bajo una mirada, una presencia que se ocultaba en las sombras y se deslizaba fuera de nuestro alcance. Y fue en ese momento cuando, las luces de la estación se apagaron de golpe. La oscuridad cayó sobre nosotros como una manta densa y sofocante. En la penumbra, solo escuchaba las respiraciones entrecortadas de mi equipo. Y algo más se oía, algo que no era humano. Nos refugiamos en una sala de mantenimiento que, en otras circunstancias, habría sido solo un cuarto anodino lleno de herramientas y contenedores metálicos. Ahora, sin embargo, era nuestro único santuario contra la negrura que amenazaba con devorarnos. La única luz que nos protegía era la de los visores de nuestros trajes, creando haces parpadeantes que apenas alcanzaban a romper la densidad de las sombras que se arremolinaban en cada rincón. Fue Novak quien lo vio primero. «Mierda, miren eso», exclamó, su voz rota por el miedo. Señalaba con el dedo tembloroso hacia una de las paredes, donde una sombra se deslizaba lentamente, separándose del muro como una mancha de humo líquido. Se movía, y mientras se despegaba de la superficie metálica, tomó una forma casi humana, un ser oscuro sin rasgos, solo una silueta que absorbía toda la luz. «No es posible», dijo el técnico, retrocediendo, pero sus palabras apenas habían salido de su boca antes de que la cosa se lanzara hacia nosotros. Fue un movimiento tan rápido que ninguno de nosotros pudo reaccionar a tiempo. La sombra se abalanzó como el viento, y cuando nos tocó, sentí un dolor punzante que no era físico, sino algo más profundo. Era como si la cosa estuviera rasgando algo en mi mente, arañando las bases de mi cordura. Harker levantó su arma y disparó, los destellos de las balas iluminaban el cuarto en breves destellos que hacían danzar las sombras en las paredes. Las balas pasaron a través de la figura, golpeando la pared opuesta sin causar el más mínimo daño. La cosa se desvaneció momentáneamente, pero no desapareció, se desintegró en la oscuridad como un humo negro que se filtraba en todos los rincones. «Retrocedan», grité, sintiendo como el miedo me subía por la garganta, estrangulándome. Sabíamos que teníamos que correr, que teníamos que alejarnos de esas cosas, aunque no hubiera un lugar verdaderamente seguro en toda la estación. Tropezamos con alambres que serpenteaban por el suelo y con escombros esparcidos por la sala, nuestros trajes rozaban los metales oxidados con un sonido que parecía magnificado por el miedo. Las sombras no solo nos seguían, sino que parecían divertirse con nuestra desesperación. Podía jurar que escuchaba risas tenues, burlonas, provenientes de todas partes, que sonaban en mi mente más que en mis oídos. No eran risas humanas, eran coros desquiciados de algo que disfrutaba viendo cómo nos desmoronábamos. Corrimos en direcciones diferentes mientras el pánico se apoderaba de nosotros, y yo, cegado por la urgencia de escapar, no logré detenerlos. Me encontré solo, con la estación extendiéndose a mi alrededor como un laberinto sin fin de corredores oscuros. Mi respiración sonaba fuerte y descontrolada en mis oídos, el ruido de mis propios pasos sonaba como tambores. El sudor me empapaba, y la soledad me oprimía el pecho. Fue en ese momento cuando vi una figura. Era una sombra, alta y delgada, que se movía lentamente hacia mí desde el final del pasillo. Al principio pensé que tal vez mis ojos me estaban jugando una mala pasada, pero a medida que la figura se acercaba, se hizo evidente que no era una ilusión. Era una sombra con forma humana, pero sin ojos, sin boca, sin ningún rasgo que pudiera llamarse rostro. Me quedé paralizado, incapaz de moverme. La cosa no avanzó más, se detuvo a unos metros de mí y me observó.
Sentí una presencia fría, un abismo indescriptible que tiraba de mi mente hacia la locura. La comunicación de mi casco crepitó y, a través de la estática, la voz de Novak llegó débilmente, llena de un miedo tan profundo que no parecía humano. Andrei, están en mi cabeza, dijo, y pude imaginarlo, con los ojos abiertos y asustados, sintiendo cómo esas cosas se filtraban en sus pensamientos, rompiendo la realidad desde dentro. Intenté responderle, pero no pude. Mi voz estaba atrapada en mi garganta. Un grito cortó la señal, un alarido tan agónico y desgarrador que nunca podré olvidarlo. Fue un sonido que reverberó en el interior de mi casco, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. Me obligué a moverme, a correr hacia la ubicación del técnico, el miedo se transformó en desesperación. Llegamos todos corriendo a su ubicación, estaba tirado en el suelo, en un pasillo. La linterna de su casco iluminaba el techo, y sus ojos estaban fijos, abiertos y desorbitados. Su boca seguía entreabierta, como si el grito nunca hubiera terminado. No estaba herido físicamente, pero su rostro reflejaba tanto pánico que me dejó helado. Se lo habían llevado sin tocarlo, arrancando su cordura de manera invisible y monstruosa. Me arrodillé junto a él, temblando, los demás miraban con desesperación. Las sombras destruían lo que nos hacía humanos. Me di cuenta de que no teníamos ninguna defensa contra ellas, y la certeza de nuestra vulnerabilidad me golpeó como un martillo. Estábamos atrapados, indefensos, y las sombras lo sabían. Se alimentaban de nuestro miedo, y lo saboreaban. La luz, que antes había sido nuestro escudo, parecía ahora apenas una ilusión, incapaz de contenerlas. Corríamos por pasillos que parecían estirarse y torcerse como una pesadilla. La realidad se volvía inestable, y mis pensamientos luchaban por no caer en la locura. Sabía una cosa, las sombras se alimentaban de nuestro miedo. Se hacían más sólidas, más presentes, cuanto más dejábamos que el pánico nos consumiera. Intentaba repetir esa verdad como un mantra, un ancla que me mantuviera concentrado, pero era difícil cuando la cordura pendía de un hilo. Nuestro jefe de seguridad parecía el más afectado. Su cara estaba demacrada, sus ojos rojos, y el arma en su mano temblaba visiblemente. Cada esquina oscura que miraba lo hacía estremecerse, decía frases entrecortadas, y a medida que las sombras se acercaban, su mente parecía romperse como un cristal bajo presión. No, no dejaré que me cojan, dijo. Sus dedos acariciaron el gatillo de su arma. Nos giramos hacia él, llamándole a gritos, pero el pánico lo había consumido. En un acto de desesperación absoluta, levantó su arma y se apuntó a la cabeza. El disparo sonó con un estruendo que rebotó por las paredes metálicas de la estación, un eco que parecía prolongarse eternamente. Su líquido salpicó el suelo, y el cuerpo se desplomó. Por un segundo, pareció liberado, pero las sombras no se lo permitieron. Se abalanzaron sobre él, envolviendo su cadáver como parásitos hambrientos. Se arrastraron sobre su piel, consumiendo lo que quedaba de su forma hasta que solo quedó un cascarón hueco. Lo siniestro de esa visión nos impulsó a correr de nuevo, avanzábamos, jadeando, mientras los sonidos de las sombras se hacían más fuertes, más burlones. Sus voces nos perseguían como un coro de pesadillas, retorciéndose en nuestros oídos y enredándose en nuestros pensamientos. Los pasillos se convirtieron en laberintos de metal corroído, y mi visión se nublaba mientras la adrenalina se mezclaba con el agotamiento. Finalmente, el módulo de comunicaciones apareció ante nosotros, un espacio que alguna vez había sido el cerebro de la estación, ahora convertido en un caos de luces rojas y paneles intermitentes. Me acerqué al panel de emergencia, mis manos temblaban mientras sacaba el dispositivo que contenía los códigos para reactivar la señal de socorro. Sabía que era nuestra única oportunidad, aunque una voz en mi interior me decía que era un esfuerzo inútil. Mientras mis dedos comenzaban a introducir los códigos, Lina me miró. Sus ojos, siempre tan firmes y racionales, estaban llenos de desesperación, como dos pozos oscuros en los que la esperanza se había ahogado. Andrei, dijo, con un hilo de voz, no podemos ganar. Las palabras salieron de sus labios como un lamento. Y entonces, con un movimiento que no vi venir, sacó un cuchillo que había estado ocultando. Sus ojos se llenaron de una furia irracional, una locura desesperada.
Gritó y se lanzó hacia mí, blandiendo el arma con fuerza. No puedo dejar que las sombras me cojan. Prefiero. Se abalanzó sobre mí, y el cuchillo cortó el aire a centímetros de mi garganta. Me tambaleé hacia atrás, luchando por desarmarla. Nuestras manos se encontraron en una lucha frenética. Podía ver sus ojos llenos de lágrimas y miedo, su cordura se desintegraba. Con un último esfuerzo, logré desviar el cuchillo. Se le escapó de las manos y cayó al suelo, sonaba contra el metal con un eco metálico que me pareció un último lamento. Las sombras no le dieron un segundo, se arremolinaron alrededor de Lina, envolviéndola en un torbellino oscuro. Sus gritos se ahogaron rápidamente mientras las criaturas consumían su forma, desintegrando su cuerpo hasta que no quedó nada más que un eco persistente en el aire. Me quedé allí, aturdido, mi corazón martilleando contra mi pecho, sabiendo que yo era el último. Activé el panel de emergencia, la pantalla parpadeó, y finalmente, la señal de socorro comenzó a transmitirse, enviando un mensaje. Era una última esperanza en un mar de oscuridad. El módulo comenzó a temblar. Sentí como las vibraciones sacudían el suelo bajo mis pies, y un último destello iluminaba todo el espacio con un brillo blanco cegador. Cerré los ojos, y todo quedó en silencio. Cuando abrí los ojos, la oscuridad había vuelto a envolverlo todo. Las sombras aún respiraban en cada rincón, y la colonia seguía aguardando, lista para recibir a su próxima presa. Tal vez, la señal de socorro había llegado, o tal vez la oscuridad solo estaba empezando. Este relato es similar a los que hay en nuestro libro en Amazon. Si quieres más historias como esta, encuéntralo en la descripción. El viento susurraba entre los pinos, levantando las hojas secas del suelo y haciéndolas danzar bajo la luz pálida de la luna. Jack Evans estaba acostumbrado a esos sonidos. Los había escuchado cientos de noches mientras vigilaba desde la torre en el Parque Nacional Bitterroot, su hogar durante los últimos 10 años. El bosque era su refugio, conocía cada rincón del vasto paisaje, cada sendero oculto entre los árboles y cada rastro dejado por los animales que cruzaban su territorio. Estaba terminando su ronda nocturna cuando ocurrió. Un destello verde, tan brillante que por un momento pareció convertir la noche en día, cruzó el cielo con una velocidad asombrosa. La luminosidad era tan intensa que los contornos de los árboles se perfilaban con nitidez, proyectando sombras grotescas sobre el suelo. El destello recorrió el horizonte, dividiendo la bóveda celeste en dos, y luego, una detonación retumbó en la distancia. El suelo vibró, y tuvo que aferrarse a la barandilla de la torre para no caer. El silencio que le siguió fue aún más desconcertante. Ni siquiera los animales parecían atreverse a romperlo. Solo el sordo retumbar del impacto que había ocurrido en algún lugar profundo del bosque. Permaneció inmóvil por unos segundos, su corazón latiendo con fuerza. No era la primera vez que veía meteoritos, pero nunca uno así. El destello verde no era algo que hubiese visto antes en sus años de observación del cielo nocturno. Apagó la linterna, la sensación de inquietud extendiéndose por su cuerpo como un escalofrío. De inmediato, tomó su rifle, un gesto automático que en otras circunstancias no habría hecho. Pero algo le decía que lo necesitaría. Era un hombre pragmático. Sin embargo, esa noche, al descender de la torre y mirar hacia el bosque envuelto en sombras, sintió un nudo en el estómago que no podía ignorar. Esto no es normal, pensó. Debía investigar. Con pasos rápidos y decididos, se adentró en el bosque, siguiendo el rastro de humo que empezaba a elevarse en el horizonte. Mientras avanzaba, notó que el bosque a su alrededor estaba demasiado quieto. El crujido de las hojas bajo sus botas era lo único que rompía la densa quietud. A medida que se acercaba al lugar del impacto, la oscuridad se volvía más opresiva. La linterna apenas lograba perforar la negrura que se espesaba a su alrededor. El humo se hizo más visible, una columna negra que ascendía hacia el cielo, mezclándose con las sombras de los árboles. Calculó que estaba cerca, quizás a pocos metros del lugar donde el meteorito había caído. Finalmente, llegó al claro. Un cráter se abría en el centro, su perímetro rodeado por los restos carbonizados de lo que antes eran árboles imponentes. El aire era pesado, cargado con un olor metálico, penetrante, que irritaba la garganta.
Y allí, en el fondo del cráter, yacía algo. Al principio, pensó que era una roca. Una masa oscura, redondeada, brillando débilmente bajo los reflejos de las estrellas. Pero algo en esa superficie no era normal. A medida que se acercaba, con la linterna apuntando hacia el centro del cráter, notó que la roca parecía moverse. No era un movimiento brusco, sino una ondulación lenta, como si respirara. Su superficie era extraña, brillante como el mercurio, pero más oscura que la noche misma. El instinto lo hizo detenerse en seco. Pero la fascinación no mantenía atado al lugar, sus ojos fijos en la masa que parecía viva. Y entonces ocurrió. La cosa se movió. Lo que había asumido que era un meteorito sólido comenzó a cambiar ante sus ojos. Se extendió, como si su estructura se disolviera en una sustancia líquida y gelatinosa que empezaba a tomar otra forma. Una especie de tentáculo viscoso emergió del centro, alzándose lentamente hacia el cielo, como una criatura despertando de un largo letargo. Su corazón latía con fuerza, y por primera vez en muchos años, sintió un miedo profundo. Sus dedos se tensaron sobre el gatillo del rifle. Antes de que pudiera siquiera procesar lo que estaba viendo, la criatura, o lo que fuera, se deslizó fuera del cráter con una velocidad alarmante. No hacía ruido al moverse, como una sombra que devoraba la luz a su paso. Dio un paso atrás, con los músculos tensos, el rifle apuntando hacia la cosa. Pero no tuvo tiempo de disparar. La criatura se desvaneció entre los árboles, fusionándose con la oscuridad que la rodeaba. Con las manos temblorosas y la mente llena de preguntas, retrocedió lentamente. Esa noche, de vuelta en su cabaña, cada crujido, cada susurro del viento entre las ramas lo mantenía alerta, su rifle entre las manos. El amanecer trajo consigo una niebla espesa que parecía flotar pesadamente sobre el suelo del bosque. Empaquetó su equipo con movimientos mecánicos, pero su mente estaba en otra parte, reviviendo lo que había visto la noche anterior. Esa cosa. Había intentado dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, la imagen de esa masa amorfa deslizándose entre los árboles volvía a su mente, haciendo que despertara con el corazón desbocado. Sabía que debía volver al lugar del impacto. Caminó con paso firme, a pesar del extraño silencio que envolvía el bosque. El crujido de sus botas sobre el suelo parecía sonar más fuerte de lo normal, y pronto se dio cuenta de por qué. El bosque estaba sin vida. Literalmente. Los árboles que bordeaban el área del impacto ya no se erguían con la majestuosa vida de días anteriores. En su lugar, los troncos ennegrecidos y las ramas quebradizas colgaban como extremidades rotas de un cadáver gigantesco. Las hojas, que hasta hace poco eran verdes y vibrantes, estaban marchitas o habían caído al suelo, cubriendo el área con un manto seco y quebradizo. El cráter seguía allí, un agujero en el corazón del bosque, pero algo había cambiado. El suelo alrededor del cráter estaba marcado con extrañas huellas, dejando un rastro oscuro que irradiaba calor. Un olor a ozono impregnaba el aire, denso y eléctrico, como si acabara de caer un rayo. Avanzó con cautela, examinando las marcas. El rastro conducía más allá del claro, adentrándose en lo profundo del bosque. Su cuerpo entero se tensó mientras seguía las marcas, sintiendo una presión creciente en el pecho. Con cada paso, el aire parecía volverse más denso, más opresivo. Pero lo que más le inquietaba era el silencio. No había pájaros, ni el aullido distante de un lobo. Llegó a una cueva que no recordaba haber visto nunca antes. Estaba oculta tras un grupo de rocas, y el rastro conducía directamente hacia su oscura entrada. La cueva tenía una boca irregular, ancha y profunda, y de su interior emanaba un frío intenso, acompañado por ese olor metálico. Al entrar sintió que algo lo envolvía, como si la oscuridad misma intentara penetrar en su piel. Un goteo constante sonaba desde lo más profundo, y algo más, un susurro. Al principio, creyó que era el viento que se filtraba por las paredes de la cueva, pero no había viento. Las voces eran apenas audibles, como un murmullo colectivo de cientos, quizá miles, de entidades hablando al unísono, en un idioma que no entendía pero que le ponía la piel de gallina. Encendió su linterna, proyectando un delgado rayo de luz que apenas lograba perforar la negrura que lo rodeaba. Con pasos cautelosos,
Comenzó a adentrarse más en la cueva, con el rifle preparado en una mano y la linterna en la otra. El goteo constante seguía marcando el ritmo de su avance, y luego, unos metros más adelante, lo vio. Allí, en medio de la oscuridad, estaba la criatura. Ya no era la masa amorfa que había visto la noche anterior. Había cambiado, evolucionado. Ahora tenía una forma definida, casi humanoide. Sus extremidades eran largas, demasiado largas, con dedos finos y afilados que se curvaban hacia el suelo. Su cuerpo estaba cubierto por una piel oscura y viscosa que brillaba bajo la luz de la linterna, pero lo más inquietante eran sus ojos, dos orbes luminosos que brillaban con un tono rojizo en la penumbra, fijos en él con una intensidad casi hipnótica. La criatura no hizo ningún movimiento inmediato, pero sintió una presión en su mente, una intrusión que no era física. Era como si algo, o alguien, intentara penetrar en sus pensamientos, escudriñando sus recuerdos, buscando una manera de controlar su voluntad. La sensación era sofocante, y por un momento, estuvo a punto de soltar el rifle, incapaz de resistir la invasión mental que lo asaltaba. El sonido bajo y constante que provenía del pecho de la criatura lo sacó de su trance. En su centro, allí donde debería estar el corazón, había un núcleo brillante, un resplandor tenue que palpitaba al ritmo de ese sonido. Dio un paso atrás, con la respiración acelerada. Comprendió en ese momento que lo que tenía frente a él no era simplemente una criatura, sino algo mucho peor, una inteligencia. No era un simple depredador. Era un ser consciente, algo mucho más antiguo y peligroso de lo que jamás hubiera imaginado. El miedo lo invadió de nuevo, pero esta vez era más profundo, más visceral. Sabía que no podía enfrentarse a eso. No con su rifle, no con su experiencia como guardabosques. Lo único que podía hacer era huir. Con un último vistazo hacia la criatura, dio media vuelta y salió corriendo de la cueva, el susurro de las voces persiguiéndolo hasta que la luz del día lo envolvió de nuevo. Sabía que no estaba a salvo. El bosque ya no era su hogar. El monstruo lo perseguía, moviéndose a una velocidad inhumana, más rápida de lo que había previsto. Las sombras del bosque se alargaban mientras el miedo lo obligaba a mantener el paso. Mientras zigzagueaba entre los árboles, sintió que no le quedaba mucho tiempo. El monstruo estaba cada vez más cerca, y la presión en su mente, aquella intrusión que había sentido en la cueva, volvía con fuerza, nublando sus pensamientos, haciéndole difícil concentrarse. Entonces, lo recordó, el viejo refugio de guardabosques. Hacía años que no se usaba, apenas una cabaña en ruinas, medio escondida entre la maleza. Pero lo más importante es que en su interior se almacenaban viejas latas de combustible y dinamita usados para despejar caminos obstruidos por árboles caídos. Si lograba atraer a la criatura allí, tal vez podría acabar con ella de una vez por todas, sepultándola bajo toneladas de escombros. El plan se formó en su mente con la urgencia de la desesperación. No era perfecto, pero no tenía opciones. No podía seguir huyendo para siempre. Cada vez que miraba hacia atrás, la silueta de la criatura se hacía más clara, sus largas extremidades moviéndose con una fluidez que desafiaba las leyes de la física, como si se deslizara más que caminar. El refugio apareció ante él en medio de la maleza, apenas una sombra en la distancia. El techo estaba medio derrumbado, y las paredes de madera crujían con el peso de los años de abandono. Corrió hacia la puerta, la abrió de un empujón y se lanzó dentro. El refugio olía a humedad, a madera podrida y combustible antiguo. Su corazón martilleaba en sus oídos, pero no podía detenerse. Inmediatamente, comenzó a buscar las latas de gasolina y la dinamita. Allí estaban, escondidos en una esquina, cubiertos de polvo y telarañas, pero aún utilizables. Colocó la dinamita alrededor de la entrada, distribuyendo el combustible por el suelo y las paredes. Encendió la mecha con manos temblorosas justo cuando escuchó el primer golpe en la puerta. Con el sonido ensordecedor de la cosa forzando la entrada, Jack corrió hacia la parte trasera del refugio. Las ventanas eran pequeñas y estrechas, apenas un hueco por donde poder escapar. Con un último esfuerzo, rompió los cristales con el cañón de su rifle y saltó por la abertura justo cuando la puerta principal cedía bajo la fuerza del monstruo. El refugio estalló en una bola de fuego, sacudiendo el suelo bajo sus pies.
Una onda expansiva lo arrojó varios metros, haciéndolo rodar por la tierra y las hojas secas. El estruendo sonó por todo el bosque, y por un momento, el mundo se llenó de una luz cegadora. Pedazos de madera y metal volaron por los aires, acompañados por una nube de polvo y escombros que cubrieron el área en segundos. Apenas podía moverse. Sentía el sabor metálico en su boca, y su visión se nublaba por el polvo y el cansancio. Pero estaba vivo. De alguna manera, había sobrevivido. Con esfuerzo, logró incorporarse lo suficiente para observar lo que quedaba del refugio. Lo que antes había sido una pequeña cabaña ahora era un montón de escombros en llamas. El silencio que siguió fue ensordecedor. No había señales de la criatura. No se movía nada entre los escombros, y por un instante, sintió que tal vez lo había logrado. Tal vez, había acabado con esa cosa. Pero mientras observaba las ruinas, una sombra cruzó su mente, una sensación opresiva que le envolvía el pecho. Con el corazón en la garganta, se acercó un poco más a los restos del refugio. El calor de las llamas le quemaba la piel, pero la sensación de peligro no lo abandonaba. Y entonces lo sintió, una vibración en el suelo, un temblor bajo sus pies que no debería estar allí. Algo se movía. Algo bajo los escombros. La cosa seguía viva. No. No puede ser, pensó, sintiendo la desesperación apoderarse de su cuerpo. El monstruo no había sido destruido. Lo que había llegado con el meteorito no era solo una criatura. Era una amenaza que no pertenecía a este mundo, y su naturaleza estaba más allá de la comprensión humana. El bosque estaba en silencio, pero no era un silencio de paz. Era el silencio que anticipaba algo más, algo que aún estaba por desatarse. Respiró hondo y ajustó el rifle en su hombro. Con el corazón en un puño, supo que la caza continuaría. Y la noche aún era larga. Gracias a nuestros miembros podemos seguir contando estas historias. ¿Quieres apoyar el canal? Encuentra cómo hacerlo en la descripción. Los primeros días tras la cirugía fueron como un sueño hecho realidad. Siempre había sido una apasionada de la acústica y trabajar en el proyecto del Auditus Ultra era mi mayor logro. La idea de poder captar sonidos imperceptibles para el oído humano me fascinaba. La cirugía en sí fue un éxito rotundo y en las primeras 48 horas experimenté una claridad auditiva que nunca antes había imaginado. Podía escuchar el suave zumbido de las alas de un mosquito a metros de distancia, el susurro del viento pasando entre las hojas de los árboles y hasta los latidos del corazón de las personas a mi alrededor si me concentraba lo suficiente. Todo parecía perfecto, el avance que habíamos logrado en el campo de la medicina auditiva era asombroso y me llenaba de orgullo. Sin embargo, lo que comenzó como un avance científico pronto se convirtió en una pesadilla. El primer susurro extraño llegó una noche mientras trabajaba en mi laboratorio. Era pasada la medianoche, y como de costumbre, estaba absorta en mi investigación revisando los datos de los ensayos clínicos. El laboratorio estaba silencioso, salvo por el suave zumbido de los equipos electrónicos. Estaba tan concentrada que apenas noté el primer sonido, un murmullo tenue, apenas audible. Alicia. Me giré bruscamente al oír mi nombre con el corazón latiendo con fuerza. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. Pensé que era mi imaginación o quizás algún efecto del implante ajustándose. Ignoré el incidente, atribuyéndolo al cansancio, y volví a mi trabajo. Pero los susurros no cesaron. La noche siguiente, mientras trabajaba en silencio, escuché de nuevo mi nombre, esta vez más claro y persistente. Alicia. La voz era baja y suave, como si viniera de un lugar muy lejano. Empecé a sentir una incomodidad creciente, un escalofrío recorrió mi espalda. Cada noche, al caer la oscuridad, los susurros volvían. Empezaron a contarme secretos de mi vida, cosas que nadie más podía saber. ¿Recuerdas a tu madre?, preguntó la voz, y yo recordé el accidente que se había llevado su vida, el cuerpo destrozado y la culpa que sentía desde entonces. Era imposible que alguien más supiera esos detalles tan íntimos. El miedo comenzó a apoderarse de mí. Las voces se hacían cada vez más intensas e inquietantes, hablándome de mis miedos y culpas más profundos. Nadie puede ayudarte.
Sentía una presión creciente en mi pecho, una sensación de ahogo que me impedía pensar con claridad. Decidí investigar. Sabía que debía haber una explicación lógica para lo que estaba experimentando. Comencé a buscar en foros en línea y encontré a otros usuarios del Auditus Ultra que describían experiencias similares. Uno de ellos, un hombre llamado Daniel, afirmó que las voces venían de otra dimensión, una realidad paralela llena de seres malignos que intentaban cruzar a nuestro mundo. Nos reunimos en secreto, un grupo pequeño decidido a descubrir la verdad. Había médicos, ingenieros y otros científicos, todos afectados por las voces susurrantes. Compartimos nuestras experiencias y nos dimos cuenta de que la situación era más grave de lo que habíamos imaginado. Algunos miembros del grupo comenzaban a comportarse de manera errática, atacando a sus seres queridos, impulsados por los murmullos que escuchaban. La situación empeoraba. Marta, una de nuestras compañeras, empezó a mostrar signos alarmantes de posesión. Una noche, durante una de nuestras reuniones, comenzó a hablar en una lengua desconocida y sus ojos se tornaron completamente negros. Fue un espectáculo estremecedor. Tuvimos que atarla para evitar que se hiciera daño y para protegernos a nosotros mismos. Cuando investigamos más a fondo, descubrimos que la tecnología del implante había sido desarrollada utilizando un código de origen extraterrestre, encontrado en un lugar arqueológico en el Ártico. Este código, sin saberlo, había abierto un canal de comunicación con entidades de otra dimensión. Cada uno de nosotros que portara el implante, era un portal vivo para estos seres. Habíamos liberado algo más allá de nuestra comprensión y control. El miedo se convirtió en pánico cuando comprendimos la magnitud del problema. Las voces nos estaban volviendo locos y sabíamos que debíamos actuar rápido antes de que fuera demasiado tarde. La desesperación nos llevó a formular un plan. Debíamos regresar a su origen en el Ártico y descubrir una manera de cerrar el portal que pugnaba por abrirse en nosotros. El viaje fue largo y lleno de obstáculos. Las condiciones extremas del clima y la constante sensación de ser observados por algo invisible hicieron que la travesía fuera aún más angustiosa. Cada noche, los susurros se intensificaban, haciéndonos dudar de nuestras decisiones y sembrando el caos en nuestras mentes. Finalmente, llegamos a la excavación arqueológica. Lo que encontramos allí fue aún más inquietante. No había nadie allí, ni arqueólogos o guardias que vigilaran el lugar. Las ruinas estaban llenas de símbolos extraños y artefactos que parecían palpitar con una energía oscura. Los susurros eran ensordecedores en ese lugar y sentíamos una presencia malévola observándonos desde las sombras. Fue allí donde encontramos un antiguo manuscrito, una guía escrita en una lengua que ninguno de nosotros conocía, pero que, sorprendentemente, podíamos entender. Describía el portal y las entidades que habitaban la otra dimensión. La presión era inmensa y la situación era crítica. Marta, ya completamente poseída, nos atacó con una fuerza sobrehumana. Logramos contenerla, pero sabíamos que no podríamos hacerlo por mucho tiempo. Mientras algunos de nosotros trataban de mantenerla bajo control, los demás trabajaban frenéticamente para descifrar el manuscrito y encontrar la manera de cerrar el portal. Cada minuto que pasaba sentíamos la influencia de las entidades fortalecerse. Las voces eran ahora gritos en nuestras cabezas, intentos desesperados de detenernos. Pero no podíamos rendirnos. Finalmente, logramos descifrar el proceso. Involucraba una serie de actuaciones que debían realizarse al anochecer, justo cuando la barrera entre las dimensiones era más delgada. Daniel y yo lideramos el grupo, avanzando sigilosamente por los pasillos oscuros y desiertos del complejo anexo a la excavación, desierto como el resto del lugar. Las voces eran ensordecedoras allí y sentíamos que algo nos observaba desde las sombras. Cada paso que dábamos era como caminar en un campo minado. Mis oídos, hipersensibilizados por el implante, captaban el crujido de cada baldosa bajo nuestros pies, el zumbido eléctrico de las luces, y lo más inquietante, los susurros que parecían provenir de todos lados. Eran como una marea negra, empujando y tirando de nuestras mentes con promesas y amenazas en una lengua antigua y llena de maldad. Los documentos que encontramos en las primeras oficinas eran estremecedores. Describían experimentos fallidos, sujetos de prueba que habían enloquecido o desaparecido sin dejar rastro.
Fotos borrosas mostraban rostros distorsionados por el pánico y la locura. Los susurros no eran solo voces, eran intentos de las entidades de cruzar a nuestra dimensión, utilizando a los implantados como portales. Esto no son simples fallos, susurró Daniel mientras pasaba las páginas de uno de los informes, es como si supieran exactamente lo que estaban haciendo. No hay error aquí, solo intención. Mi piel se erizó. La idea de ser utilizados como peones en un juego cósmico de poder me llenaba de un pavor frío y paralizante. De repente, una alarma externa se activó. Un grupo de seguridad, enviado seguidamente por los creadores del implante, comenzó a perseguirnos. Corrimos por los pasillos, esquivando balas y escondiéndonos en las sombras. Marta, aún atada, gritaba en la lengua desconocida. Sus gritos parecían amplificar nuestras propias voces internas, creando un coro infernal que casi nos derribó. Por aquí, grité, señalando una puerta entreabierta al final de un pasillo oscuro. Nos abalanzamos hacia ella, cerrándola tras nosotros y bloqueándola con todo lo que pudimos encontrar. La sala en la que entramos estaba llena de monitores de seguridad que mostraban cada rincón del laboratorio. Desde allí, pudimos ver las cámaras de seguridad. Descubrimos que el generador principal del implante, el corazón de toda la operación, estaba en una sala reforzada en el nivel más bajo del complejo. Debíamos llegar allí y destruirlo para cerrar las grietas y silenciar las voces en nuestras cabezas. Es ahora o nunca, dijo Daniel con voz firme teñida de desesperación, si no lo destruimos, estos seres cruzarán y todos estaremos condenados. Los susurros eran cada vez más fuertes, intentando confundirnos y hacernos retroceder. Ríndete, Alicia, susurraban, únete a nosotros y conocerás el verdadero poder. Sentíamos su influencia, pero debíamos resistir. Cada paso era una batalla contra nuestra propia mente, luchando contra el deseo de rendirnos al dulce veneno de sus palabras. Finalmente, llegamos a la sala del generador. La puerta estaba cerrada con un código de seguridad. Mientras intentábamos descifrarlo, las voces se intensificaron, sus palabras llenas de promesas y amenazas. Te prometemos poder. Te prometemos liberar a tu madre. Mis manos temblaban mientras trabajaba en el panel de seguridad. Podía sentir las lágrimas corriendo por mi rostro, una mezcla de miedo y desesperación. No podía fallar, no ahora. Logramos abrir la puerta justo cuando los guardias nos alcanzaban. Entramos y cerramos la puerta detrás de nosotros. Allí, en el centro de la sala, estaba el generador, un dispositivo enorme y complejo que palpitaba con una energía oscura. Las luces intermitentes y los zumbidos eléctricos lo hacían parecer vivo, como un corazón negro latiendo en el centro de la oscuridad. Los gritos en nuestras mentes se volvieron insoportables. Sentíamos que nuestras cabezas iban a estallar. Pero seguimos adelante, tratando de detener el dispositivo. Los susurros se volvieron ensordecedores dentro de la sala del generador. Parecía que las paredes vibraban con la intensidad de las voces malignas que intentaban cruzar a través de nosotros. Cada uno de los miembros del grupo estaba al borde de la desesperación, luchando contra el peso de las palabras insidiosas que retumbaban en nuestras mentes. Entonces Marta, completamente poseída y liberada, se abalanzó sobre nosotros con una fuerza inhumana. Sus ojos, ahora completamente negros, parecían pozos sin fondo de maldad. Su voz, un rugido gutural, gritaba en una lengua desconocida. Tuvimos que defendernos, luchando contra alguien que solía ser nuestra amiga. Era una visión desgarradora, ver cómo la dulce Marta había sido transformada en una herramienta de caos por las entidades. Daniel y yo intercambiamos miradas, conscientes de la urgencia de nuestra misión. Sabíamos que debíamos destruir el generador. Era la única manera de cerrar el portal y silenciar los susurros para siempre. Trabajamos frenéticamente, desconectando cables y cortando conexiones. Cada segundo contaba, un error podía salirnos muy caro. Las entidades intentaban detenernos, manipulando nuestras mentes y haciendo que dudáramos de nuestras acciones. Sentíamos su odio y su deseo de cruzar a nuestra dimensión. Sus voces se infiltraban en nuestros pensamientos, sembrando semillas de duda y desesperación. No puedes ganar, Alicia, susurraban, estás destinada a fallar. En un momento de claridad,
logré identificar el núcleo del generador, una esfera brillante llena de energía oscura. Sabía que destruirla era la clave. Mientras los demás intentaban contener a Marta y mantener a raya las entidades que se manifestaban a través de ella, me acerqué a la esfera. Usando todas mis fuerzas, rompí la esfera con una barra de hierro, liberando un estallido de energía que nos lanzó a todos al suelo. La fuerza del impacto me dejó aturdida, mis oídos zumbando y mi visión borrosa. Sentí una ola de calor y luego un silencio abrumador. La sala se llenó de una luz cegadora y los susurros cesaron abruptamente. Sentí un alivio inmenso, pero también una tristeza profunda al ver a mis compañeros sin vida. Todos yacían inmóviles en el suelo, sus cuerpos sin vida eran la prueba del alto precio que habíamos pagado. Era la única que quedaba en pie. La soledad del momento me golpeó con una fuerza aplastante. Mis amigos, mis colegas, habían caído en la batalla. Sentí una mezcla de alivio y culpa mientras me dirigía hacia la salida. Los de seguridad me dejaron pasar, conscientes de que ya no suponía ningún peligro para nadie. Logré escapar del laboratorio, mis pasos tambaleantes mientras ascendía hacia la superficie. El aire frío de la noche me golpeó, despejando parcialmente la niebla de dolor y confusión en mi mente. Sabía que debía contarle al mundo lo que había sucedido. Debían saber la verdad para que nadie más sufriera como nosotros. Regresé a casa, sabiendo que la tecnología del Auditus Ultra debía ser destruida para siempre. Pero antes de que pudiera hacer nada, tras el suceso los implantes fueron retirados y la tecnología prohibida. Se emitieron comunicados de emergencia y se lanzó una supuesta investigación. Lo comunicaron como un fallo técnico por culpa de algunas piezas. Mi vida nunca volvió a ser la misma. Las situaciones estremecedoras que experimenté me persiguen en mis sueños. Cada noche, revivo los momentos más oscuros, los gritos de mis amigos, las sombras que se arrastraban por las paredes. Aunque las voces cesaron, aún puedo escucharlas en la oscuridad, un eco lejano que me recuerda constantemente el abismo al que nos asomamos. Me convertí en una voz de advertencia, hablando en foros sobre los peligros de cruzar ciertos límites en nuestra búsqueda del conocimiento. Pero, a pesar de mis advertencias y los cambios en las regulaciones, siempre queda la sensación inquietante de que algunas puertas, una vez abiertas, nunca se cierran del todo. Las voces pueden haber cesado, pero el abismo siempre está ahí, esperando, acechando en las sombras de la curiosidad humana. La marca de lo que vivimos está impresa en mi alma, una cicatriz invisible pero profunda. Y cada vez que cierro los ojos, en el fondo de mi consciencia, puedo sentir los ecos del pasado, recordándome que el verdadero pánico no desaparece, solo se oculta, esperando su momento para regresar. Si te gusta este relato, en nuestro libro encontrarás muchas más historias como esta. La primera vez que abrí los ojos en este planeta, todo estaba en penumbra. Un dolor agudo me recorría el cuerpo, y mi cabeza latía como si fuera a estallar. Lo último que recordaba era haber estado haciendo limpieza en casa de mi abuela tras su funeral, y luego, ese lugar desolado. Me incorporé lentamente, sintiendo la frialdad del suelo bajo mis manos. El cielo, de un tono enfermizo y rojizo, parecía permanentemente cubierto por una bruma opaca que no dejaba pasar ni un rayo de luz. El aire estaba cargado de un olor a tierra húmeda y algo más desagradable que no podía identificar, una mezcla que me llenaba de repugnancia y miedo. No recordaba cómo había llegado allí, pero creía que estaba solo. Miré a mi alrededor, tratando de entender mi situación. Estaba rodeado de ruinas, restos de lo que alguna vez fue una civilización antigua. Las estructuras eran altísimas, hechas de una piedra negra que parecía absorber la poca luz que había. Caminé lentamente, cada paso resonaba en el silencio sepulcral que me rodeaba. El eco de mis pasos se multiplicaba en la vastedad de las ruinas, haciendo que cada sonido se sintiera exageradamente fuerte. A medida que avanzaba, empecé a notar movimientos a mi alrededor. Sombras que parecían deslizarse y desaparecer tan pronto como giraba la cabeza. Al principio, pensé que era mi mente jugándome una mala pasada, el resultado de la confusión y el miedo. Pero pronto comprendí que no estaba solo. El ambiente se volvía cada vez más opresivo y un sentimiento de paranoia se apoderó de mí.
Sentía como si cientos de ojos invisibles estuvieran observándome desde las sombras. Caminé durante lo que me parecieron horas, intentando orientarme en ese laberinto. Finalmente, encontré una estructura más intacta que las demás, una especie de templo en ruinas. Sus muros estaban decorados con inscripciones y grabados que mostraban figuras monstruosas adoradas por seres humanos. Las imágenes eran inquietantes, con detalles grotescos que parecían moverse bajo la luz tenue. El aire transmitía una especie de maldad evidente que no acababa de entender. Decidí investigar más a fondo, esperando encontrar alguna pista sobre dónde estaba y cómo salir de allí. Dentro del templo, el aire era aún más denso y pesado. El silencio era absoluto, roto solo por el eco de mis pasos y mi respiración agitada. Encontré una serie de túneles que se adentraban en la oscuridad. Sin otra opción, improvisé una antorcha con restos de tela y un trozo de madera. La luz parpadeante apenas iluminaba mi camino, pero era mejor que nada. Los túneles eran estrechos y sinuosos y las paredes estaban cubiertas de símbolos y escenas de rituales que no podía comprender del todo. Pero una cosa estaba clara, estos dioses antiguos no eran benevolentes. Los grabados mostraban sacrificios humanos y criaturas indescriptibles surgiendo de las sombras para reclamar a los desafortunados. El aire en los túneles estaba viciado, con un olor penetrante a humedad y podredumbre que me revolvía el estómago. Caminé con cuidado, cada paso resonando en el pasillo estrecho, mientras la antorcha arrojaba sombras danzantes en las paredes, que hacían que me mantuviera alerta. De repente, un sonido suave pero inquietante rompió el silencio. Era un susurro, apenas audible, pero claramente proveniente de más adelante en el túnel. Lo seguí, con mis sentidos en alerta máxima. El susurro se hacía más fuerte, como si alguien hablara a lo lejos, aunque no lograba entender las palabras. Finalmente, llegué a una bifurcación en el túnel. La luz de la antorcha reveló una inscripción en la pared que no podía entender, pero que estaba acompañada por una serie de flechas y símbolos. Elegí el camino de la derecha, guiado por mi intuición en esta situación desesperada. A medida que avanzaba, el susurro se convirtió en un murmullo constante, casi como una conversación. Las sombras se hacían más densas y opresivas y sentí una presencia detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nada. El murmullo se detuvo de repente, dejando un silencio ensordecedor. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda cuando una figura alta y delgada emergió de las sombras, sus ojos brillaban con una luz que no parecía natural. No era humano. Sus rasgos eran retorcidos y grotescos, una amalgama que parecía sacada de mis peores pesadillas. Retrocedí instintivamente, tratando de mantener la distancia, pero la figura se movió con una velocidad sobrehumana. Me alcanzó en un segundo lanzándome contra la pared con una fuerza descomunal y el impacto me dejó sin aliento. Luché por liberarme, pero sus manos huesudas me sujetaban con una fuerza implacable. En un acto de desesperación, acerqué la antorcha a la figura. La llama chisporroteó, la criatura soltó un grito y retrocedió, dándome una oportunidad de escapar. Corrí por el túnel, mi corazón latiendo con fuerza en mis oídos. De repente las sombras parecieron cobrar vida, bloqueando mi camino y tratando de atraparme. Tropecé y caí, y en ese momento sentí de nuevo las manos frías y huesudas agarrándome por los tobillos. Grité y luché con todas mis fuerzas hasta conseguir liberarme y seguí corriendo por los túneles sin saber a dónde me dirigía. Mi único pensamiento era encontrar la manera de poder escapar de estas criaturas. Sin saber si me estaba metiendo cada vez más dentro de su guarida. Finalmente, el túnel se abrió a una gran cámara subterránea. El techo se elevaba a una altura impresionante y en el centro de la sala había un altar de piedra negra, cubierto de fluidos secos y rodeado de huesos que parecían humanos. Los antiguos dioses eran reales y parecía que estaban hambrientos. La luz de mi antorcha apenas alcanzaba a iluminar los rincones de la cámara, pero pude ver las figuras grabadas en las paredes, observándome con ojos vacíos. Las figuras que me perseguían se detuvieron en la entrada de la sala, no se atrevían a entrar, como si el lugar fuera sagrado para ellas. Desde cierta distancia pude verlas con más detenimiento. Sus rasgos eran retorcidos y grotescos, una amalgama de pesadillas, eran iguales a las de las paredes.
Me lancé hacia otra de las salidas, pensando que tenía que buscar la manera de salir de allí, pero las sombras también se encontraban en este túnel y continuaban acechándome. Seguí corriendo sin saber hacia dónde me dirigía. Finalmente, llegué a una sala con una luz extraña y pude ver que emanaba de un portal. No tenía otra opción, salté a través del portal sin saber a dónde me llevaría. Emergí de nuevo en un paisaje desolado, era como si el portal me hubiera devuelto al mismo lugar, pero ahora había alguien más allí. Una figura encapuchada que me observaba. No parecía hostil, pero en ese lugar no podía confiar en nadie. Aún así, no tenía otra opción. ¿Quién eres?, pregunté, mi voz temblando. Un aliado, respondió, revelando un rostro que parecía humano, pero con ojos que contenían siglos de sabiduría y dolor. Te ayudaré a escapar de este lugar, pero debes confiar en mí. El aire era espeso y opresivo mientras mi aliado me guiaba a través de un bosque seco y sin vida. Las ramas torcidas y sin hojas se alzaban como garras dispuestas a atraparnos. El suelo crujía bajo nuestros pies con un sonido agónico, como si los huesos de los antiguos caídos se rompieran con cada paso. Mi supuesto aliado, cuya identidad seguía siendo un misterio, se movía con determinación, sus ojos reflejando una mezcla de urgencia y sabiduría antigua. Estos dioses antiguos, explicó mientras avanzábamos, son entidades que se alimentan del miedo y el sufrimiento de los vivos. Han estado sellados en este planeta por una civilización que ya no existe, y ahora buscan almas para liberarse. Su voz era firme, aunque sus palabras eran inquietantes, me dio cierta calma saber que entendía a lo que nos enfrentábamos. No hay otra opción, me dijo, necesitamos realizar un ritual que invocará una fuerza poderosa, capaz de abrir un portal de regreso a tu mundo. Pero sabía que no sería fácil. Tendríamos que enfrentarnos a los dioses y ellos no nos dejarían ir tan fácilmente. Nos dirigimos a una antigua plaza ceremonial, un lugar cargado de energía oscura. El suelo de la plaza estaba cubierto de símbolos tallados y runas que parecían brillar con luz propia. Mi aliado comenzó a dibujar un complejo círculo de invocación en el centro de la plaza. Sus manos se movían con precisión, trazando cada línea y símbolo con una maestría que solo alguien con un conocimiento profundo podía poseer. Mientras trabajaba, sentí el aire volverse más pesado, como si la misma atmósfera estuviera tratando de aplastarnos. Una oscuridad evidente comenzó a rodearnos, y el bosque sin vida se volvió aún más siniestro. Las sombras parecían cobrar vida, retorciéndose y alargándose hacia nosotros. De repente, los dioses antiguos se manifestaron. Eran formas cambiantes de sombras y ojos llameantes, criaturas de pesadilla que parecían salir directamente de las inscripciones del templo. Sus susurros llenaban el aire, un coro de voces malignas que me dejaron helado. Nos atacaron con una furia indescriptible, moviéndose con una rapidez y una violencia que desafiaban toda lógica. Mi aliado y yo luchamos con todas nuestras fuerzas. Las sombras nos envolvían, tratando de desgarrarnos con sus garras etéreas. Sentí sus garras atravesar mi carne y el dolor fue insoportable. Pero no podíamos rendirnos. Sabíamos que, si caíamos, nuestras almas quedarían atrapadas en este infierno para siempre. Ahora, gritó mi inesperado compañero. Debes recitar las palabras conmigo. Con las últimas fuerzas que me quedaban, pronuncié las palabras del ritual. Cada sílaba resonaba en el aire, amplificada por la energía del círculo de invocación. La luz del círculo se intensificó, brillando con una intensidad cegadora. Un portal brillante se abrió ante nosotros, su luz desterrando momentáneamente la oscuridad. Los dioses gritaron con furia, sus formas distorsionadas tratando de alcanzarnos. Sus voces eran un aullido de rabia y desesperación, y sus garras intentaban atravesar el portal. Pero la luz los repelía, impidiendo que cruzaran la barrera. «Corre», me instó mi aliado. «Debes cruzar el portal, yo los mantendré a raya». «No puedo dejarte», respondí con miedo y gratitud mezclados en mi voz. Pero él me empujó hacia el portal con una fuerza sorprendente. «No hay tiempo. Salva tu vida y recuerda lo que has visto aquí». Sin otra opción, salté a través del portal. La luz me envolvió, por un momento, todo fue un torbellino de sensaciones y sonidos.
Aterricé con un golpe seco en un lugar familiar, de vuelta en mi mundo. Estaba herido, pero vivo. El portal se cerró tras de mí, dejando solo silencio. La última imagen que vi fue la de mi aliado enfrentándose a los dioses con una valentía indescriptible. Si has llegado hasta aquí, te agradecemos tu apoyo. No olvides suscribirte para más relatos como este. Sus ojos me miraron en el último momento, llenos de una determinación feroz. Las cicatrices físicas y mentales de mi experiencia nunca desaparecieron. Cada noche, al cerrar los ojos, revivo las situaciones estremecedoras a las que me había enfrentado en ese planeta maldito. Nadie creyó mi historia y a menudo yo mismo me pregunto si todo había sido una pesadilla demasiado real. Pero sé la verdad. He visto el abismo y he regresado. En mis sueños, siempre veo el rostro de mi aliado. Un rostro que nunca olvidaré, lleno de valentía y sacrificio. Me recordaba constantemente que, en los momentos más oscuros, incluso aquellos más inesperados pueden convertirse en salvadores. Y aunque el mundo continúa sin saber la verdad, yo sé que debía honrar el sacrificio de mi compañero, viviendo cada día con el conocimiento de a lo que me había enfrentado y había logrado salir. Tal vez esta historia haya terminado, pero muchas más te esperan. Aquí tienes otra que no deberías oír a solas. Si prefieres relatos más breves, visita nuestro canal de relatos cortos. Y si quieres llevar el terror contigo, nuestro libro en Amazon tiene historias exclusivas. Buenas noches, desde Terreno Misterioso.